Otro día más, aquí haciendo lo que se puede, que es estar encerrado en casa. Bueno, pues vamos al día. A ver, hoy voy a hablar de la insulina, ¿vale? Voy a hablar de la insulina, no como insulina exógena, que bueno, también es igual, ¿vale? O sea, de lo que diga, también vale para la insulina exógena, pero bueno, voy a hablar de la insulina como hormona, ¿vale? Sobre todo de las... Bueno, si escucháis a alguno de los perros ladrar, los acabamos de bañar, entonces están todo encabronados, atascándose por todos lados, ¿sabes? Bueno, voy a hablar sobre todo de la insulina, pero desde el punto de vista de resistencia a la insulina, ¿vale? Que está muy de moda y, joder, yo incluso por la gente que me llega y tal, todo el mundo cree tener resistencia a la insulina, todo el mundo cree que tiene problemas metabólicos con la insulina y demás, y la realidad es que no es así. Últimamente parece que es una tendencia muy generalizada el hablar de la insulina como si fuera veneno, como si fuera algo malo, pero es curioso porque a la vez se utiliza como método de anabolismo con insulina exógena, etcétera. Entonces es un poco una controversia, ¿no? Es todo malo en ella, es inflamatoria, es no sé qué, es no sé cuál. Pero sin embargo, hay gente que dice incluso que es el secreto, que es lo que te hace ponerte grande de verdad y demás, ¿vale? En realidad, ponerte... ¡Hola! Está muy pesada, tío, ya os digo. Se acaba de bañar y está atascándose con los matojos. El caso es que la insulina es una hormona más, ¿sabes? Que tiene muchas acciones o muchas interacciones con otras hormonas y muchas hormonas y muchos procesos en el cuerpo sí que es verdad que sin la insulina no tendrían la posibilidad de hacerse. Eso sí que es cierto, pero de ahí a que sea la clave, bueno, yo discrepo un poco. Eh, bueno, entonces, a ver, resistencia a la insulina significa, bueno, que el cuerpo no es sensible a la insulina, ¿vale? Que la insulina, a modo general, no está funcionando como debería en el cuerpo, ¿no? Tiene cierta incapacidad para almacenar la glucosa dentro de los músculos, del hígado y demás. Puede haber dos motivos. Bueno, puede haber muchos motivos, ¿vale? Puede ser genético, puede ser por la dieta, puede ser falta de actividad física, bueno, puede ser por varios motivos. Veréis, uno de ellos es, bueno, la insulina, el páncreas, antes de producir insulina, produce una preinsulina, ¿vale? Y entonces este proceso de preinsulina e insulina puede ser que no esté muy bien llevado a cabo, por así decirlo. La insulina resultante puede ser una insulina, a ver, por decirlo así, a modo un poco, ya os dije, ¿no? Resumiendo mucho y haciéndolo entendible, bueno, que al final la insulina final, digamos, no es muy óptima o no es no es muy asimilable por el cuerpo. Entonces puede aparecer una resistencia a la insulina porque esa insulina no es capaz de ejercer su trabajo, ¿vale? Pero por la insulina propiamente dicha, es decir, por cómo se elabora la insulina, ¿vale? Esto normalmente viene ya por antecedentes familiares, genéticos, etcétera. Pero luego hay otra resistencia a la insulina que es en la que los tejidos se vuelven resistentes, se vuelven asensibles a la insulina, ¿vale? ¿Esto por qué sucede sobre todo? Bueno, podríamos decir los motivos prácticos, es decir, dietas muy altas en hidrato de carbono, baja actividad física y tal, pero eso serían causas que lo podrían hacer. Pero a nivel fisiológico, ¿por qué sucede esto? Bueno, vosotros pensad que la célula es un vaso, por así decirlo. Entonces, ¿qué sucede? Tú puedes llenar ese vaso, más, menos, tienes ahí un margen para llenarlo más, llenarlo menos, tú puedes beber al día, más o menos si bebes la misma cantidad de agua que vas llenando, pues bueno, el vaso está siempre igual, y luego pues el vaso tiene una capacidad, vamos a ponerle de medio litro, pues entonces habrá veces que lo tendrás un poco más lleno, habrá veces que lo tendrás un poco más vacío, pero estará siempre con ese margen de error de poder acumular más agua, ¿no? Pero ¿qué sucedería si ese vaso ingerimos tanta agua al día que ese vaso esté siempre lleno? Toda la demás agua que vayamos tomando el día, el vaso está hasta aquí, está lleno, pues toda la demás agua que vaya pasando por encima, ¿qué sucede? No puede entrar en el vaso, no tiene sitio para entrar en el vaso, no hay capacidad para almacenar más agua, se ha llegado al tope. Pues esto es un poco lo que pasa con los hidratos de carbono. En esas dietas altas antiguas que se recomendaban tanto, 70% hidrato de carbono, sobre todo en culturismo, con un superávit calórico y demás, ¿cuál es el problema? Comemos tantísima cantidad de hidratos de carbono que los depósitos de glucógeno están muy llenos. ¿Y qué sucede cuando el cuerpo ya tiene los depósitos de glucógeno todo lo lleno que se puede tener? Es decir, las células ya están repletas de hidratos de carbono, ¿no? O sea, ya están hasta arriba de glucógeno las células. Y tú metes más hidratos de carbono y sigues metiendo más hidratos de carbono y sigues metiendo más calorías y gran parte de hidrato de carbono. Pues no se pueden almacenar, ¿vale? Entonces el cuerpo tiene dos mecanismos de defensa. Uno es orinarlo, orinar, bajar la glucemia echando, bueno, pues glucosa en sangre, o sea, glucosa en orina, que es la sensación esa en la que no paramos de mear, ¿vale? Que es muy común confundirla con una, por así decirlo, con una cistitis, ¿vale? No paras de mear, entonces tienes una sed muy grande, ¿vale? Estás continuamente venga a beber y venga a mear, venga a beber y venga a mear, porque es un mecanismo de defensa del cuerpo para eliminar esa cantidad de glucemia.
Que esto es lo que pasa muchas veces cuando en las bebidas intraentreno tomamos bebidas que están cargadísimas. Por ahí veo yo gente que toma 200 gramos de Vitargo entrenando, más 100 gramos de dextrosa preentreno y 100 gramos de dextrosa postentreno. ¿Qué sucede? El cuerpo no tiene capacidad de asimilar tanta cantidad de glucosa, entonces te deshidrata, ¿vale? Y estás meando ese subidón de glucemia que te ha dado. Además es un proceso bastante jodido para el riñón, por eso la diabetes te puede joder los riñones, bueno, o acaba jodiendo los riñones, los ojos, etcétera. Todas esas hiperglucemias tienen esas consecuencias. Y otro mecanismo de defensa que tiene el cuerpo, o un mecanismo de adaptación o de regulación, es transformarlo en triglicéridos y de ahí almacenarlo en grasa. Por eso se dice que cuando somos resistentes a la insulina, una de las cosas que más sucede es que aumenta el perímetro abdominal, la grasa abdominal, la grasa hepática, etcétera. Cuando aumenta la grasa hepática, incluso pues impide que la insulina haga una labor correcta en el hígado, el almacenamiento de glucógeno, y bueno, pues se desencadena un proceso inflamatorio que es un poco más complicado de explicar, entonces eso me lo saltaré, pero simplemente que tengáis en cuenta pues, que se produce un proceso inflamatorio debido a un gran exceso de acumulación de los triglicéridos que se deriva del exceso de glucemia que no se puede almacenar como forma de glucógeno. Entonces, como veis, uno de los mayores sectores que se cometía antiguamente, por eso yo nunca he sido partidario en dietas de volumen de meter muchísima cantidad de hidratos de carbono, es porque se puede generar una ligera resistencia a la insulina. A ver, esta resistencia a la insulina siempre es reversible, es decir, el vaso está lleno, no es capaz de entrar más agua, no es capaz, agua igual a glucosa, no es capaz de entrar, no es capaz de entrar, el cuerpo se las ve putas, pero bueno, se las ingenia para eliminar eso. Esto prolongado en el tiempo puede tener problemas de salud, ya os digo, ¿sabes? O sea, los riñones sufren, esto, lo otro, tal. ¿Qué sucede si bajamos la cantidad de hidratos de carbono? Pues que posiblemente, bueno, otra de las causas que esto genera es que como siempre la glucemia está tan alta en sangre, el cuerpo humano está hecho para utilizar como fuente primaria de energía en reposo, o sea, en calorías bajas, en frecuencias cardíacas bajas y demás, utiliza la grasa como fuente de energía, ¿vale? Porque es una cantidad prácticamente inagotable, entre comillas, es un reservorio de energía muy grande que es capaz de aportar la energía que yo estoy ahora mismo consumiendo, ¿vale? Pero ¿qué sucede si tenemos un exceso de glucemia en sangre? Pues que, bueno, empezamos a utilizar la glucosa como fuente habitual de energía, ¿vale? Entonces empezamos a quemar glucógeno hepático y demás, bueno, empezamos a quemar glucosa de manera mucho más habitual y a niveles cardíacos mucho más bajos que lo que en un principio sería lo normal, ¿vale? Entonces, esa gente que se quita los hidratos, entra en cetosis y dice que se encuentra muy mal, dolores de cabeza y tal, es porque estaban acostumbrados a tener una combustión de la glucosa muy como fuente de energía primaria, ¿vale? Sin embargo, esa gente que está acostumbrada a comer más grasa y menos hidratos, bueno, luego el quemar grasa como fuente de energía le cuesta menos. ¡Lola! ¡Oye! Es muy pesada, tío, yo que sé, ahora la vamos a ladrar. Bueno, pues entonces yo por eso en las épocas de volumen nunca he sido muy partidario de las dietas súper altas en hidratos de carbono porque sucede esto, ¿vale? Se genera una resistencia a la insulina, digamos, temporal. Eh, Esto también conlleva una cosa que no es muy buena, ¿vale? O sea, si nosotros tenemos la glucemia en sangre siempre bastante alta, una de las maneras de producir cortisol es eh, pues como respuesta antiinflamatoria, ¿vale? Para que funcione como corticoide que es, como antiinflamatorio, pero eso a su vez también activará los receptores a nivel muscular, etcétera, entonces aumentará más la glucemia en sangre todavía. Una glucemia en sangre elevada con un cortisol elevado por estrés, por inflamaciones articulares o lo que sea, que es lo que conlleva mayor cantidad de glucemia todavía, porque el cortisol es hiperglucemiante. Entonces eso lo jode más todavía. Y por otro lado, en condiciones normales, si no es por inflamaciones y demás, o por estrés, en condiciones normales, el cortisol también se fabrica para aumentar la glucemia en ciertos momentos del día y demás. Como la glucemia la tenemos siempre alta, porque estamos continuamente comiendo hidratos de carbono, al final lo que pasa es que no producimos cortisol o producimos menos cantidad de cortisol. Entonces al final lo que sucede es que también se nos resienten las articulaciones. Las dietas muy altas en hidratos de carbono hacen que se te resienten las articulaciones. Primero porque no estamos tomando grasas que podrían ser antiinflamatorias como los omega 3 o incluso los omega 9. Y segundo porque el cortisol no está funcionando de la misma manera que con dietas más bajas en hidratos de carbono. Entonces como veis, las dietas muy altas en hidratos de carbono yo nunca he sido muy partidario de ellas, ¿sabes? Esta gente que se mete 500 gramos de hidratos en pre, intra y post y tal, pues nunca he sido muy partidario de ese tipo de dietas. Una persona de 100 kilos, 100 y pico, yo como al día menos de 300, 400 gramos de hidratos, como mucho, a lo mejor 300 de hidratos puros, me refiero. Y no considero que haga falta más, ¿sabes? O sea, si quieres más energía, pues a base de las proteínas y de grasas buenas y ya está. Entonces, esto sería una resistencia a la insulina temporal, es decir, es temporal porque en el momento que los depósitos de glucógeno bajen, pues ya asimilaríamos mejor esa glucosa y todos estos problemas derivados no los tendríamos. ¿Qué sucede?
Que normalmente esto, como veis, siempre está relacionado con el exceso calórico. Es decir, nunca se produce resistencia a la insulina cuando hay un déficit calórico. ¿Por qué? Porque el consumo de energía es mayor que el aporte de energía. Entonces, aunque sea todo hidratos de carbono, el consumo está siendo mayor que el aporte. Por lo tanto, esos depósitos de glucógeno nunca van a estar llenos, ¿vale? Es como la gente cuando dice, no, es que quiero tener los depósitos de glucógeno llenos para verme bombeado y tal mientras estoy definiendo. Pues tienes un problema. Si estás definiendo no vas a tener los depósitos de glucógeno llenos, porque el total calórico va a ser menor que tal. O sea, el aporte calórico va a ser menor que el consumo, por lo tanto necesitas tirar de fuentes de energía y no vas a tener el glucógeno lleno, ¿vale? Aunque quemes más grasa, pero lo que es lleno de depósito de glucógeno lleno podrás tener más o menos, pero desde luego llenos no. Eh, entonces, bueno, los consumos altos de hidratos de carbono ocasionan todos estos problemas. La resistencia a la insulina al final conlleva muchos problemas. Además, se empieza con resistencia a la insulina y luego puedes acabar con un síndrome metabólico, ¿no? Hipertensión, obesidad, etcétera. Normalmente va de la mano resistencia a la insulina y obesidad. No ya tanto porque el hidrato de carbono se transforme en grasa, porque si eso sucediera, pero en una dieta deficitaria de calorías, al final esa grasa será combustionada también como energía. El problema es que en una dieta de exceso de calorías, en una dieta con superávit, una gran cantidad de hidratos de carbono que no quemamos, produce esta resistencia a la insulina y esa transformación de triglicéridos no hay manera de quemarla, entonces se almacena como grasa, ¿vale? Entonces, por eso cuando me preguntan, ¿eres partidario de los volúmenes antiguos de comer y comer y comer y tal? A ver, es muy difícil saber qué cantidad de nutrientes te hace falta en cada momento. Entonces yo siempre digo, cuando estás tratando de crecer, lo suyo es aportar un poco de más por si acaso en todo momento, ¿vale? Un poco de más de proteína de la que tú crees, un poco más de hidratos de lo que tú crees, pero eso al final te lo va a marcar la báscula. Si estás cogiendo 1 kilo semanal y llevas así 20 semanas, que son 20 kilos, está claro que te estás poniendo gordo como un tomate. Y además, uno de los síntomas claros cuando la gente tiene una gran cantidad de glucemia durante todo el día, es decir, que come muchísimo hidratos, una cabeza hinchadísima, ¿sabes? Entonces, bueno, yo no soy partidario de las grasas altas en hidratos de carbono por esto que digo de la insulina. La insulina no es ningún veneno, según se explica así, parece que es un veneno. No, no es ningún veneno. La insulina es súper necesaria para llevar a cabo todas las reacciones metabólicas de anabolismo en el cuerpo. Construcción de músculo, construcción de glucógeno, construcción de los depósitos de grasa, o sea, es súper imprescindible. Y además, acordáis el otro día que grabé un vídeo en la que había hormonas antagónicas, hormonas sinérgicas y el otro tipo de hormonas que se llamaba permisividad, ¿vale? O sea que para que una hormona madre haga su acción, es decir, la testosterona como tal, no podría ejercer su acción si no hay unos niveles mínimos de insulina. ¿Qué sucede? No hace falta comer hidratos continuamente para tener niveles mínimos de insulina, está el glucagón y la insulina. Entonces el cuerpo siempre produce insulina aunque no comamos hidratos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando hay bajada de glucemia o se contrarresta con las catecolaminas o con el glucagón, ¿vale? Pero siempre que sean cantidades pequeñas estos controles se pueden hacer. El problema está cuando ya metes una cantidad de insulina muy grande, 30 unidades, y no comes hidratos te da un bajón, porque ni el glucagón, ni la adrenalina, ni tal son suficientes para contrarrestar eso. De hecho, una de las pruebas que se hacen para ver si hay problemas en la secreción de hormona de crecimiento es en individuos normales se le inyecta unas 5 o 6 unidades de insulina rápida y se les deja sin comer. Entonces se ve qué respuesta tiene el cuerpo en cuanto a catecolaminas y en cuanto a hormona de crecimiento que son hiperglucemiantes. Esas hormonas, ¿vale? Entonces el cuerpo pone en marcha mecanismos compensatorios y ante la bajada pues produce eso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Eh, que la insulina es necesaria, pero no es necesaria atiborrarse insulina. Yo por eso cuando la gente dice, no, la insulina es el secreto, la insulina exógena, desde la ciencia no lo veo. O sea, desde la ciencia no lo veo ni más ni menos que porque tú podrás meter un pelín más de insulina que te permita la glucemia por estos métodos compensatorios que digo, pero no mucho más, porque entonces te vas al otro vacío. Y ya comiendo una dieta que esté bien y demás, fijaos si puede llegar a haber problemas con la insulina, que una gran cantidad de hidrato de carbono producir problemas de resistencia a la insulina. Entonces, fijaos si el cuerpo es eficiente de manera natural para producir insulina para generar el anabolismo. Yo no creo que la insulina exógena, por ejemplo, sea necesaria para el culturismo. De hecho, muchos culturistas no la usan. Hay otros que dicen usarla para que su páncreas descanse. Bueno, a ver, la dependencia tiene mil formas de manifestarse y la gente que necesita excusas para usar de todo siempre, como TRTs o cosas así, no es ni más ni menos que dependencia. Los TRTs tienen su uso y tienen su lógica en algunas personas, en otras directamente es dependencia pura y dura. Entonces, espero que con esto os haya quedado un poco claro el por qué yo no soy partidario de las dietas muy altas en hidratos y de los problemas que puede ocasionar. Y de por qué mucha gente puede tener ligera resistencia a la insulina, pero es por la dieta, no es porque tenga un problema metabólico como tal, que eso ya sí es más gordo, ¿vale? Sino simplemente que no está gestionando bien la nutrición. Entonces, bueno, aquí hablo de la resistencia a la insulina y a la insulina. Espero que os haya gustado. Al que no haya gustado, pues lo siento, ¿vale? No podemos agradar a todo el mundo. Y pocas hostias más que decir, ¿sabes? Sobre esto. Eh,
que le saquéis provecho y ya está. Y que modifiquéis un poco la dieta, que os ponéis gordos como pelotas comiendo azúcares, cabrones. Y al final no es ni más ni menos que una excusa para comer. Ya está.